Organización Internacional para las Migraciones, casi 50.000 migrantes o solicitantes de asilo han muerto o desaparecido desde el año 2014 intentando llegar a países desarrollados donde aspiran a una mejor calidad de vida o incluso salvarse de la muerte. Por eso, en algunos casos se trata de solicitantes de asilo o personas con estatus de refugiados. Son personas, hombres, mujeres, niños, niñas y hasta guaguas que han realizado esa travesía por las rutas más peligrosas y en las condiciones más extremas que existen. ¿Qué puede llevar entonces a una persona, a una familia entera, a dejar su país para subirse a un bote débil e improvisado para recorrer las crudas aguas del Mediterráneo, como ocurrió recientemente en Italia, o cruzar el desierto del Sahara o recorrer el altiplano con sus altísimas temperaturas de día y las bajas durante la noche, o atravesar selvas y ríos hasta llegar a la tierra del llamado sueño americano? En muchos casos, la guerra, la persecución política, el aumento de la criminalidad e inseguridad en sus países de orígenes y también inescrupulosas bandas de tráfico de personas, tráfico de migrantes, que lucran con estas circunstancias. Es una realidad que se conoce desde hace años, décadas, y aún así no ha logrado una respuesta política regional y mundial que esté a la altura, porque las crisis que generan estas crisis migratorias siguen existiendo y hasta aumentando. En tanto, el tema migratorio también sigue siendo usado por políticos y partidos populistas y últimamente hasta moderados para sacar réditos electorales. Mientras, el drama humanitario continúa y las vidas se siguen perdiendo. Aquí comienza Conexión Global Prime. Claro, porque este programa lo queremos dedicar al estado de las crisis migratorias en el mundo, acá en nuestra región, en otros continentes, por cierto, también en Europa, donde conocíamos durante el fin de semana el naufragio que costó la vida de una decena de personas en las costas italianas. Y vamos a revisar precisamente un mapa que nos muestra cuáles son las rutas migratorias más peligrosas que existen en la actualidad. Por cierto, la más peligrosa es la del Mediterráneo, donde precisamente ocurrió la tragedia durante este fin de semana en las costas italianas con esta embarcación de madera que salió desde Turquía. En muchos casos, precisamente por esa ruta, se viaja en embarcaciones improvisadas, sobrecargadas de personas. En este caso, se habla incluso de lo ocurrido al fin de semana, me refiero, que era un bote que iba con casi 200 personas. Las rutas desde donde salen para llegar a hacer este recorrido son generalmente Túnez, Libia y, en vista de esta situación que hemos conocido esta semana, se ha sumado recientemente Turquía, los dos primeros países donde hay una situación de crisis, por cierto. Hemos visto que, claro, según las cifras oficiales, 300.000 personas han sido rescatadas en esta ruta desde el año 2015. Sin embargo, hay muchas que no han logrado sobrevivir y han muerto también en ese intento. Afganistán a Irán es otra ruta también mortal, según este mapa de organismos oficiales, principalmente una ruta que ha aumentado también en el último tiempo, considerando la llegada de los talibanes al poder en Afganistán. Muchos se trasladan precisamente desde Afganistán a Irán para luego llegar a Turquía y en algunos casos intentar llegar también a Europa. Tenemos, por cierto, el cruce del desierto del Sahara también, que muchas personas atraviesan, donde también son lamentablemente víctimas de bandas de traficantes de personas y, por cierto, también es una ruta muy peligrosa por las condiciones adversas que atraviesan. También el cruce del Cuerno de África a Yemen, por cierto, y la ruta del Atlántico a Canarias. Me quiero detener acá, en el cruce fronterizo entre Estados Unidos y México, con 3.761 muertes también relacionadas. Eso considerando que es una situación que tiene efectos en la región. Sabemos que ese desplazamiento se puede dar desde zonas muy al sur u otras también en la región, y es una ruta bastante inhóspita, considerando que en muchos casos se atraviesan selvas,
se cruzan ríos. Hemos visto también recientemente en los últimos meses cómo algunos intentan en camiones transportarse y lamentablemente son condiciones también extremas donde arriesgan la vida y terminan falleciendo. Parte de las rutas a nivel mundial de esta crisis migratoria, pero recordemos que no en todos los casos estamos hablando de migrantes, de personas que por voluntad propia deciden dejar porque ya sea por búsqueda de un trabajo u otras situaciones, sino que en muchos casos lo que está acá en riesgo es la vida y por eso también emprenden estos viajes, ya lo decíamos, riesgosos y en condiciones muy extremas. Bueno, el siguiente compacto que ha preparado nuestra compañera Laura Soto resume precisamente lo que ha acontecido en los últimos meses en algunas de estas rutas que hemos nombrado y en algunas de las crisis migratorias que existen actualmente en nuestro planeta. Bueno, y vamos a partir inmediatamente analizando este tema y por eso ya nos acompaña Valesca Ureta. Ella es directora nacional del Servicio GECITA de Migrantes, que nos acompaña. Muchas gracias por estar con nosotros acá en CNN Chile. Gracias a ti, Jacinta. Valesca, la primera pregunta quizás para entender esta situación
y sobre todo estas decisiones, porque ya hemos dicho lo adversos que son estos territorios, los riesgosos también, pero aún así vemos que cada año aumenta el número de personas que deciden hacer estos cruces irregulares y en estas condiciones. ¿Qué lleva a una persona, incluso con familia, con niños, niñas, a emprender un viaje de este tipo? ¿Qué hay detrás de todo esto? Bueno, como bien tú lo señalabas hace un rato y las imágenes lo muestran muy gráficamente, tiene que ver con la desesperación que las personas están teniendo en sus países de origen. Desesperación que puede tener que ver con la violencia que se está viviendo ahí, con las crisis humanitarias, políticas, sociales, económicas que no hacen posible la subsistencia en los países de origen. Tiene que ver con la persecución política también en algunos casos. Con razones muy profundas y muy complejas. Entonces, eso lleva a que las personas migren. En Chile, por ejemplo, hoy tenemos un perfil de personas migrantes que es un grupo familiar. Previo en las décadas anteriores eran padres, madres que venían, por ejemplo, de avanzada o a trabajar un tiempo acá y podían volver a su país de origen. Hoy son grupos familiares completos que no pueden subsistir en los países de origen, cuando en los países que están con crisis hoy, y que vienen a poder, ni siquiera podemos hablar de mejora de la calidad de vida, ¿no? Sino que estamos hablando en busca de seguridad, de protección, de subsistencia. Es así de básico lo que estamos viviendo hoy. Y lo que está sucediendo en el mundo, lo que sucedió en Italia, lo que hace poco sucedió también, no olvidemos, en Panamá, sí, en el Darién, tiene que ver también con eso, con arriesgar de esa forma de Venezuela, por ejemplo, para acá, 5 países, el cruce del Darién, que es un lugar, una selva muy, muy peligrosa, donde hay bandas, donde hay tráfico, abuso, lo que estamos viendo, el cruce del Mediterráneo, con esas embarcaciones, no, nadie lo hace por gusto y porque sea turismo, ¿no? Tiene que ver con que hay situaciones desesperadas que hacen que las personas tomen esas decisiones, incluso llevando su grupo familiar. Lamentablemente, en lo que sucedió en Italia hay niños, en lo que sucedió también en lo que sucedió en la frontera de Chile, también en el norte, han habido muertes de niños y niñas y adolescentes. Entonces, eso nos puede dejar de conmover y de poner el rostro humano a la migración. Esto no son números, no solamente la seguridad del Estado, que por supuesto todos los países tienen derecho a cuidar sus fronteras y tienen el deber también de proteger las fronteras y proteger también a las personas que migran del tráfico de personas, de la trata también, de los abusos. Pero no podemos olvidar que son personas, que hay personas con situación de discapacidad que también migran, que hay los niños y adolescentes que están migrando con sus familias, niños y adolescentes que vienen no acompañados también, y que es importante nunca perder de vista los derechos de esas personas, derechos fundamentales, y que la migración no son números, son personas. Valesca, tú mencionabas, por ejemplo, el caso de Venezuela y la situación de aquellas personas que llegan a nuestro país. Y me imagino que hay una conexión, por cierto, porque estamos en la misma región, con los flujos que existen, ya sea en la frontera de Estados Unidos con México, también los que atraviesan desde Sudamérica a Centroamérica, o incluso los que llegan acá a Chile, a la parte más al sur del continente. ¿De dónde están llegando estos flujos migratorios y también, ya lo decíamos, de solicitantes de asilo? ¿Cuáles son aquellos países donde ustedes ven que, por ejemplo, en nuestro país, y que se puede interconectar con la región, están llegando estas personas? A ver, la data señala que los principales flujos migratorios vienen de Venezuela, Perú, Bolivia, Haití, son las 4 nacionalidades donde llegan más a Chile. Y en términos de los países que están recepcionando flujos migratorios altos de las crisis, por ejemplo, que están recepcionando personas migrantes venezolanas, principalmente es Colombia, el país que más está recepcionando, Perú, Ecuador, y en cuarto lugar está Chile. Eso es desde Centroamérica la migración se da más hacia México, Estados Unidos, pasando por el Darién, Panamá, estos flujos que son muy peligrosos, estos tránsitos, en donde llegan a México y con la expectativa de llegar a Estados Unidos.
por situaciones de crisis políticas, de violencia, de persecución, eso es lo que estamos viviendo hoy. Entonces, y también esto es muy interesante poder contarle a quienes nos escuchan, que en el fondo esto no es una situación que está viviendo solo Chile, esto es una situación global. Hoy en día, personas desplazadas en el mundo son 103 millones de personas desplazadas en el mundo, de 281 millones de personas migrantes internacionales. Entonces, cuando hablamos de personas desplazadas, estamos hablando de personas desplazadas forzadas. Son 103 millones de personas en el mundo. Entonces, esto es un fenómeno que es global, que lo estamos viviendo, que se viene y que se ya está viniendo mucho desplazamiento por los temas ambientales, que ese es otro tema que vamos a comenzar a percibir, que ya lo estamos percibiendo y que va a ser mucho mayor ese desplazamiento que incluso por lo que ya está haciendo que los conflictos, por ejemplo, de las guerras. O sea, es algo muy importante que también tenemos que tener en consideración. ¿Y cómo evaluarías tú la respuesta regional también a toda esta situación? Porque se habla mucho, a veces a nivel político, de las aspiraciones de integración regional, de algunas temáticas en particular, pero en esta materia, al parecer, todavía no se han logrado avances. No. En la región, por lo menos en lo que respecta a la migración que viene hacia el sur, ha sido muy compleja la mancomunión de esfuerzos. En la administración anterior se hicieron algunos intentos que tuvieron que ver más con la lógica de la seguridad, con las policías, con los temas más judiciales. Pero en términos de la mancomunión de esfuerzos que tengan que ver con la protección de los derechos de las personas, con poder mirar la situación que estamos viendo desde el punto de vista más humanitario, ha sido muy complejo llevar las relaciones exteriores, por lo menos, por ejemplo, estos 4 países, a que veamos esta situación de manera integrada. Cada país por sí solo no lo va a lograr. Y en Europa, bueno, también está pasando. Y también leía que la presidenta de la Unión Europea vuelve a poner sobre la mesa que la Unión Europea debe de nuevo poder llegar a algún tipo de acuerdo con respecto al asilo. Y aún así con esa institucionalidad no han logrado. No lo ha logrado, pero se vuelve a poner el tema, pero hay países como Italia, en donde hay políticas de antimigración muy fuertes. De hecho, incluso ahora hay una ley hace poco tiempo aprobada con respecto al actuar de las ONG con respecto a las personas que están migrando, que las vayan a rescatar al mar. Entonces, hay mucha tensión, sobre todo también tú lo planteaste, con los grupos más radicales, en donde no se hace tan... Y también hoy... lamentablemente hay un consenso en mirar solamente desde el punto de vista desde la seguridad, de la militarización, pero uno tiene que hacerse la pregunta si esas son las mejores medidas, porque si miramos hacia atrás, por lo menos en Chile, cuando se ha militarizado la frontera, no hemos tenido los resultados que se esperan. Entonces, eso es importante hacernos esa pregunta, si eso es una medida y solamente esa medida va a resolver el problema. Nosotros pensamos que es mucho más profundo y mucho más multidimensional el fenómeno para poder tomarlo de varias aristas y no solamente de una. Ahí me quería detener, de hecho, también con lo que mencionabas, y lo veíamos en las imágenes recientemente, lo que ha ocurrido en los últimos días en la frontera norte del país con este despliegue militar. ¿Cómo evalúan ustedes eso? Y además, no sé si dentro de las voces también con las cuales se trabaja precisamente en plantear esto como una política de Estado, se ha conversado también con ustedes. Mira, nosotros, como te decía, creemos que es una medida que en sí misma hay que observarla, o sea, no podemos darle un juicio de valor aún, pero también uno tiene que hacerse esa pregunta. ¿Es la mejor medida con esta situación que es un rostro humano, que la misma ministra Toá dijo, aquí no hay guerra con nadie, estamos ordenando esta situación, que hay personas detrás de esto? Entonces es importante preguntarse. Hay otras medidas, ¿no? Desde la inclusión, desde los instrumentos que tiene Chile también, la regularización de la condición jurídica de las personas, que puede ser a través de las visas o a través del reconocimiento de refugio, que son medidas que también permiten, por una parte, proteger a las personas y que estén de manera regular en Chile, y por otro lado, saber justamente quiénes están ingresando a Chile. Entonces, si no tenemos esos mecanismos instalados, no estamos otorgando las visas, porque, por ejemplo, los consulados no están dando abasto, no están
pudiendo implementar estos procedimientos, tenemos que hacernos cargo de eso, para que las personas puedan entrar de manera regular a Chile, podamos saber quiénes están ingresando, puedan incluirse y no tengamos esta migración que no está siendo segura, ordenada y regular como todos queremos. Entonces, desde ahí es importante que estas medidas se evalúen desde esa lógica. Hay otros caminos también posibles y si miramos hacia atrás, la militarización no ha dado los resultados que estamos de nuevo en el mismo punto habiendo militarizado antes. Entonces eso es muy relevante. Nosotros como Servicio Jesuita Migrantes junto con otras organizaciones migrantes y promigrantes participamos del Consejo de la Sociedad Civil, que no es vinculante, pero que en el fondo va acompañando y va dando sugerencias a la autoridad con respecto a los temas. En algunas cosas puede ser que nos escuchen, otras cosas y sentimos que hoy que las cosas más medulares no estamos siendo tan escuchados. Estamos esperando que salga la Política Nacional de Migraciones, que es otra forma también de concretar algunas acciones que son importantes en la política migratoria en Chile, pero sin esa política que le da más cuerpo y le da más concreción a la ley de migraciones. También estamos ahí como esperando y no pudiendo mucho avanzar para ver cómo eso finalmente en el terreno se va viendo y se va implementando para poder hacer los ajustes necesarios en donde podamos implementar esta ley que se pensó desde los derechos fundamentales. Veníamos saliendo de una ley que estaba hecha en dictadura y que no estaba pensada bajo los derechos humanos, y esta ley sí pretendía avanzar hacia allá, que Chile avanzara a ese respeto y se consensuó que estuviera basada en los derechos fundamentales. Valesca, ¿ustedes ven que el tema migratorio se está politizando en nuestro país a nivel como ocurre en otras naciones? Pienso en Estados Unidos, en Europa, sobre todo, especialmente con algunos discursos que vinculan, por ejemplo, migración con delincuencia. ¿Cómo lo ven ustedes? Como te comentaba, en este espacio que tenemos con la autoridad, algunas organizaciones no hemos sido consultados con respecto a las medidas que se están tomando. Y con el tema que tú mencionas, creemos que hemos tenido diálogo, pero no hemos llegado a poder convencer a la autoridad de que le hace muy mal al país que haya desde la misma autoridad discursos o narrativas que relacionan a la migración con la criminalidad. Nosotros siempre hemos dicho que es muy importante decir que estamos muy de acuerdo con la persecución del delito, por supuesto que sí, y hay que perseguirlo, hay que sancionarlo, pero esto trasciende al tema de la nacionalidad. Las personas migrantes que llegan a Chile, su gran mayoría, también lo han dicho las autoridades del Poder Judicial, vienen a aportar, vienen a buscar seguridad, al igual que todos los nacionales. Aquí estamos personas que queremos vivir en paz en un mismo territorio. Y hay personas que obstaculizan ese deseo, ¿no? Y que no hacen posible que estemos tranquilos, ¿no? Con una percepción de la seguridad de nuestro país. Entonces, creemos que para nosotros el relacionar la criminalidad con migración le hace mal al país, le hace mal a un país que debe avanzar a ser un país que... Y los datos y las cifras nos muestran aquello. Que un país que pueda incluir, un país que no caiga en la discriminación, en la xenofobia. Entonces, necesitamos que podamos ir avanzando en narrativas que vayan poniendo su justa dimensión y que vayan poniendo y trascendiendo al tema de la nacionalidad con respecto al tema de la criminalidad. Entonces, desde ahí creemos que es importante que los medios también, y por eso yo agradezco mucho de la invitación, que los medios también sean responsables en cómo tratan este tema, y que la autoridad, por sobre todo, sea muy cuidadosa en cómo trata este tema, y que es muy sensible, por supuesto, para la ciudadanía. Nosotros empatizamos muchísimo con lo que está ocurriendo, por ejemplo, en la macrozona. Por supuesto que empatizamos, pero también aquí hay una falta de Estado, y cuando hay falta de Estado, sucede que el narcotráfico se toma las poblaciones, que el crimen organizado se toma las poblaciones. Aquí sabemos que en Santiago y en todas las demás regiones hay poblaciones que están tomadas en muchísimos tiempos por bandas criminales, por organizaciones delictuales, y eso trasciende a la migración. Entonces es importante también hacer que el Estado y que el Estado entienda que cuando no está,
se producen estas problemáticas y estas complejidades que podríamos evitarlas con buenas políticas públicas, con un tratamiento multidimensional de estas situaciones que no solamente se resuelven con una medida. Valesca, muchas gracias por esta conversación con CNN Chile para profundizar precisamente en este tema. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Bueno, y vamos a ahondar en uno de los temas también que ha causado conmoción y que se relaciona con lo que vamos a analizar en este programa, que tiene que ver con este naufragio que ocurrió en las costas italianas, donde más de 60 personas han muerto. Y vamos a tomar contacto precisamente con ese país, con el periodista italiano Guido Gazzoli, que nos acompaña ya a esta hora acá en CNN Chile. Le agradecemos el tiempo y el espacio para conversar sobre esta noticia que ha causado gran conmoción mundial también. Sí, buenas tardes a ustedes. Sí, ha causado, buenas noches, disculpen, ha causado muchísima conmoción porque, en primer lugar, es bastante raro que en invierno se hagan estos viajes porque el mar Mediterráneo, y los marineros lo saben, no es exactamente una zona tranquila para navegar, especialmente durante el invierno. Y llama la atención como puede ser navegada por un barquito de madera muy frágil y también en condiciones verdaderamente muy feas, que prácticamente ha salido desde Turquía, o sea que ha cruzado toda Grecia, vuelvo a repetirle, toda Grecia, isla y todo eso, sin ser mínimamente detectado, que fue detectado en dificultad por un avión, y el avión dio la alarma y la alarma fue captado por las autoridades italianas que dieron la alarma en toda esa zona, el Mar Ionio, porque generalmente los tráficos de seres humanos, y hay que llamarlo con su nombre, se hacen generalmente desde Libia y Tunisia hasta Sicilia, que es el tramo más corto. Entonces toda la fuerza de socorro, digamos así, de primer auxilio, están ahí. El Mar Ionio es bastante lejos. Guido, ¿y cuál es la última información que se tiene en estos instantes? Porque sabemos que estaban realizándose ya desde el domingo labores de búsqueda y de rescate. ¿Qué es lo último que se sabe? Lo último que se sabe es que prácticamente el barco había sido detectado y la fuerza de auxilio se movieron, pero prácticamente no llegaron a tiempo, porque como le vuelvo a repetir, el área del Mar Ionio no está patrullada, digamos así, por los barcos de primer auxilio y de socorro que generalmente están localizadas entre Libia y Tunisia y Sicilia, que es y también parte de la Calabria, que es la zona son las zonas más cercanas. Esta zona del Mar Ionio no es utilizada. Y llama la atención que este barco haya llegado, vuelvo a repetirlo, desde Turquía. Y es una ruta nueva esa, ¿no? Decimos así que es una ruta nueva, pero es una cosa, hace años que me ocupo de este asunto. Inclusive he pasado 2 meses en la isla de Lampedusa, que es el centro donde desembarcan todo esto desesperado que pero pagan cifras entre los 1.500 y los 5.000 euros para poder hacer un viaje que verdaderamente está hecho sobre de barquitos que están prácticamente medio destruidos, justamente, obviamente, entre comillas, porque llegan los barcos de las varias ONG que están en contacto con la mafia que organizan este tráfico, esto hay que decirlo, avisan antes y lo recogen y lo llevan a la isla de Lampedusa. Pero lo que llama la atención que hace más de 20 años que está este tráfico y se sabe con precisión que son contactos entre mafia, porque estos desesperados llegan a Italia, desembarcan en los lugares y después cada uno por su cuenta
el grupo, si es localizado por las ONG, se lleva a lugares a refugio que a veces son manejados por la misma mafia, y luego te encontrás estas personas trabajando en los campos a recoger tomates y verdura a 2 euros prácticamente la hora. Y entonces es un tráfico verdaderamente de esclavos, y la Unión Europea hasta ahora no ha hecho absolutamente nada, acusando a Italia de no ocuparse del asunto y de no abrir su puerta a esto que son tráficos clandestinos, porque una persona puede llegar, además con el monto que paga por estos viajes de la muerte, puede llegar tranquilamente, digamos así, en avión y pedir asilo si se encuentra en una situación que viene de un país en guerra. Pero lamentablemente este tráfico nos interrumpe por las complicidades de las mismas autoridades y por los poderes que la mafia tiene, no solamente en Italia, ma en otros países. Y cuando otros países intervienen, como ha pasado recién con Francia, donde abrió la puerta a un barco, desembarcaron 60 clandestinos y más de 40 fueron tomados de vuelta al lugar de donde llegaron. Así que es una hermandad totalmente falsa. Y este problema hay que solucionarlo o sí, porque la Unión Europea tiene que tomar medidas estrictas y para permitir una migración legal que pueda ayudar verdaderamente a quien necesita. ¿Guido? El tráfico entre mafias no es absolutamente... tiene que terminar ya. Guido, ¿y cómo se podría solucionar? Y se lo pregunto porque menciona, por ejemplo, el rol que tiene la Unión Europea. Han habido conversaciones, debates, incluso se han firmado ciertos protocolos, pero poco de aquello se ha cumplido. Y usted mencionaba Lampedusa, que es el lugar donde ocurre otra tragedia similar hace exactamente 10 años atrás, y pese a unos cambios de gobierno, por cierto, también una retórica política que ya se focaliza también en la crisis migratoria, medidas concretas, como decía, no han ocurrido. ¿Cómo se puede solucionar este problema? Y no solamente desde la perspectiva de Italia, de lo que han hecho los diversos gobiernos o el Estado italiano, sino que también porque es un tema que involucra a la Unión Europea. Solucionarlo es bastante simple. Es hacer acuerdos políticos con Libia y Tunisia, por ejemplo, y hacer sí que también los otros países se abren y participan a la lucha contra estas mafias, ¿okay? O si no, Italia sola no puede tener el peso de este fenómeno que hace 20 años, no son 10 2 años, son 20 años que pasa todo esto. Y hasta ahora Malta ha hecho la vista gorda y ha cerrado todos sus puertos. España también. Francia no lo acepta. Y bueno, con la única excepción del barco hace unos 3-4 meses atrás. Las otras naciones firman protocolo, pero luego hacen la vista gorda. Entonces hay que ponerse todo de acuerdo, ocupar estas áreas, hacer más controles y terminar de una vez por todas con estos acuerdos que son, lo vuelvo a repetir, acuerdos entre organizaciones criminales. Y llama la atención, por ejemplo, de un caso particular de una persona de origen, de una mujer pakistana que estaba jugando en la selección de su país de vóley, o sea, una persona también que tiene posibilidades, que ha sido encontrado muerta por el naufragio de este barco. O sea, este tráfico tiene que terminar y todas las naciones tienen que ponerse de acuerdo y hacer sí que se regularice, porque lamentablemente, entre comillas, Italia es el país más viejo del mundo, más viejo del mundo, en el sentido que tenemos una gran mayoría de ancianos, necesitamos gente que venga acá a poder construir su vida, ¿ok?
pero hay que regulamentar este fenómeno y hacer lo posible y acabar sobre todo con esas tragedias. Guido, y en algunos de estos casos, en muchos de estos casos, en verdad son personas que no son solo migrantes, son solicitantes de asilo, están huyendo de conflictos bélicos donde sus vidas están en peligro. Hay personas que vienen escapando, por ejemplo, de Afganistán, de Siria, y ahí se han fijado iniciativas como de cuotas de estas personas que pueden ir a distintos países más allá de donde llegan. ¿Cómo ve usted esa situación dentro de la Unión Europea, considerando ese drama humano también? Porque no llegan en estas embarcaciones débiles porque quieran, sino que hay una razón ya de peso, incluso donde la vida puede estar en riesgo. Mira, sí, la vida puede estar en riesgo, pero cuando te embarcas desde la Turquía, el riesgo disminuye. Entonces, vuelvo a repetirlo, hay que hacer sí que se firmen acuerdos con países como, por ejemplo, vuelvo a repetir, la Turquía, para que este fenómeno se pueda reglamentar, porque es totalmente criminal seguir con contactos entre mafias, porque la mafia que pone las personas y estos refugiados en el barco está extremadamente conectada con la mafia que después acá le abre la puerta y le brindan trabajos verdaderamente como esclavos, y hay que perseguir todo esto. Pero, vuelvo a repetirlo, con las palabras estamos todos ricos, somos todos fenómenos. En Argentina dirían que con las palabras somos todos Gardel, ¿ok? Pero después hay que hacer hechos, y los hechos lamentablemente no se están cumpliendo. Entonces la Unión Europea es culpable también de esto, como de otros problemas que están pasando en un mundo que está cruzando lamentablemente unos años muy feos que pueden llegar, y bueno, es una posibilidad bastante lejana en una guerra que puede involucrar todo el continente europeo. Entonces, ¿Guido? Fenómenos como estos, que son fenómenos criminales, hay que tener la voluntad y perseguirlo. Punto. No hay otra solución, lamentablemente. Guido, por último, ¿en qué pie queda la política migratoria del actual gobierno, que ha hecho de la promesa de disminuir estos ingresos, de frenarlos, prácticamente una de las principales de su campaña? Se lo pregunto porque sabemos, por ejemplo, este reciente decreto que se ha firmado que limita a las embarcaciones de ONGs a hacer solamente un rescate por viaje. También se designan puertos que pueden ser muy lejanos a veces, y eso dicen las mismas ONGs que ha complicado las mismas labores de rescate en estos casos de emergencia. ¿Cómo queda esa política migratoria? Sí, la política migratoria de este gobierno, como la política migratoria de los otros gobiernos, que hace 20 años que este fenómeno sigue, entonces algún error está, ¿ok? Y ellos hacen esto porque es notorio que prácticamente las ONG tienen contacto con estas organizaciones, ya lo dije antes. Entonces hay que limitar este fenómeno, cancelarlo por completo y hacer sí, que vuelvo a repetirlo, también los otros países abran sus puertas cuando pasan esto, pero básicamente la Unión Europea se tiene que poner con acuerdo, vuelvo a repetirlo, con Libia, Tunisia y con Turquía. Por ejemplo, Alemania lo hizo, le dio a Turquía miles de millones de dólares para no dirigir este tráfico vía tierra hacia Alemania, por ejemplo. Pero esta no es la forma de solucionar el fenómeno. El fenómeno tiene que ser solucionado de la base. O sea, brindar a estos refugiados una posibilidad segura de poder empezar una vida de calidad en otros países. Lamentablemente, este tráfico se tiene, lamentablemente no, obviamente, estos tráficos clandestinos y mafiosos tienen que terminar o sí o sí.
O sea, se tiene que registrar un fenómeno en el cual el refugiado, que muchas veces, casi en su totalidad, pero se escapa de situaciones de guerra extrema, pueda ejercitar su derecho de tener puertas abiertas y empezar una nueva vida de calidad en el viejo continente. Guido Gazzoli, muchas gracias por esta conversación desde Italia, así que le agradecemos el tiempo, el espacio para seguir profundizando, por cierto, sobre esta información. Buenas noches, que esté muy bien. Buenas noches a ustedes y un gran arrivederci desde la bella Roma. Bueno, y luego de esta entrevista nosotros nos vamos a un pequeño corte, pero ya regresamos con más Conexión Global Prime, analizando qué está sucediendo con las crisis migratorias a nivel mundial.